tanto que ellos dejan a la posteridad ese principio que dice sabio que conocido. Entonces se sabe lo referido a la verdad, ¿no? Que solo la verdad os hará libre. Ese es un principio. Entonces, si nosotros al paciente le damos o le conferimos la verdad de que no existe ningún remedio, sino que el alimento es el remedio, entonces él se libera de la enfermedad, se libera del médico, del drama, y la verdad lo hizo libre. Entonces es importante el conocer los principios. Si el médico no tiene principios, él va a cometer graves errores. Por ejemplo, ustedes ven como un radiólogo tiene un técnico para que tome rayos X, pero lo hace para que él no se contamine con la radioactividad que son los rayos ionizantes que mataron a su descubridor, que fue Röntgen, y él muere de un cáncer del colon. Así que cuando un médico que es oncólogo a un paciente le prescribe la quimioterapia, que es el remedio que lleva consigo a la muerte, y cuando él le manda la radioterapia, que mata a todo lo que es malo, pero también puede matar al paciente. Así que él no razona, y el paciente tampoco cuando recibe esa prescripción, porque lo que mata a lo vivo lo puede matar a él también, ¿verdad? Entonces ese médico no razona, pero el médico hipocrático sí razona. ¿Por qué? Porque tiene los principios, que dice: la vida, para poder mantenerse mejor, necesita de la vida misma. Entonces ahora vamos a hacer un recorrido hacia allá. Doctor Casanova Valente hace un doctorado en USA, después viaja a Alemania. ¿Su decisión de ejercer la medicina neohipocrática fue antes o después de su visita a Alemania? Antes. Yo sufrí del estómago desde que nací. Yo no conocía lo que era una digestión sana. Apenas comía, era como un rumiante, me venía la comida y sentía la acidez. Y eso me acompañaba todo el día, desde que amanecía hasta que me acostaba. Al llegar a los 18 años, cuando ya terminé secundaria, entonces me vino úlcera del estómago porque empecé a sangrar, hice deposiciones negras y empecé a tener dolores en el abdomen. En ese momento es que llegó a mis manos un libro de los yogas, en que ellos hablaban de que era necesario ser vegetariano. Y por otro lado, un libro muy importante que ustedes tienen que leer, que es La nueva ciencia de curar, de Luis Kuhne, que era un alemán que abrió un sanatorio en Leipzig y que él llevó a cabo las enseñanzas de otros naturistas como fueron Vicente Prismo, que se le considera el genio de la hidroterapia. Lo mismo Sebastián Kneipp, el monseñor, y diferentes naturistas. Así que cuando yo llevo a cabo una vida natural, quedé sano, especialmente después que hice un ayuno de 27 días. Por eso se ha dicho que el ayuno es la cura maravillosa, la cirugía sin bisturí, ¿no? Y es algo sorprendente los efectos positivos que lleva consigo. Pero quien prescribe un ayuno tiene que ser un médico experimentado, habiendo ayunado. Porque, como dicen, cualquier tonto puede ayunar, pero solamente un sabio sabe romper el ayuno. Porque si ustedes ayunan largo y comen algo que es cocido,
como papas, ustedes se mueren ustedes de una obstrucción intestinal. Siempre el ayuno se rompe con algo crudo, no algo cocido. Así pues, que al tener esta concepción de lo que era la medicina natural y no ver en el medio en que estaba que no se ejercía la medicina natural, desde ese momento yo decidí estudiar medicina. Así que nunca le dije nada a mis colegas, ellos no supieron cuál era mi plan, el llevar a cabo un cambio en la medicina en el Perú hacia lo biológico, de lo muerto que era, de lo antivital que era. Se sabe que en el año de 1993 usted recibió un reconocimiento del gobierno cubano. ¿Cree que nos pueda transmitir esa experiencia que tuvo? Bueno, yo viajé con colegas que eran mis médicos asistentes, ¿no? De hecho, uno de ellos fue el doctor Luis Rebasa, el otro fue el doctor Flores, que lamentablemente murió en un accidente, fue uno de mis más brillantes asistentes médicos. Fui con la doctora Carmen García, que era también mi médica asistente en aquel entonces, con mi señora Alicia, con mi hija Úrsula, que ahora ya termina medicina. Así que pude yo darles una charla a los médicos cubanos sobre lo que significaba este tratamiento biológico, y obsequié a la biblioteca de ese país mis libros. Yo he escrito alrededor de 40 libros de medicina natural. Así que cuando llegué al Congreso expuse lo que ustedes han oído en esta charla, más o menos, y allí habían médicos de todas partes del mundo. Especialmente pude ver a muchos médicos españoles que una vez que escucharon la charla quisieron que yo de una manera particular les hablara, así que, porque a uno le da muy corto tiempo para expresarse en un congreso, a lo más 20 minutos. Entonces, como una hora, les expuse a los médicos españoles todo el método que yo llevaba a cabo. Entonces, mi método es muy especial, porque nosotros tenemos que seguir estos lineamientos esenciales que son: primero, tienen que haber principios; segundo, método; tercero, investigación; cuarto, experimentación y fines. ¿Cuáles son los principios? Los que ya les expliqué. ¿Cuál es el método? Método significa manera de actuar. El médico tiene que actuar siempre y cuando recordando la frase que dice primum non nocere, primero no dañar. Y eso decía Hipócrates a los médicos asistentes continuamente: primero no hacer daño. Y eso es importante en el método. Yo no considero positivo el utilizar la terapia neural porque se inyecta procaína, que es veneno. Segundo, tampoco en mi método está incluida la homeopatía, porque es el remedio homeopático. Aquí no se trata de buscar un remedio, los remedios no existen. Tercero, no utilizo yo la fitoterapia o el tratamiento con plantas que se supone que son sanadoras, porque no lo son. Las plantas no son nuestro alimento referidos a, pongamos, uña de gato, ni la sábila, ni todas esas plantas que utiliza la fitoterapia, porque ellas son tan tóxicas como los remedios de farmacia. Y por otro lado, no se cumple el principio hipocrático que dice